Mi nombre es Patricia Alfonso. Voy a hablar sobre la actividad 7 del módulo 3, psiconeuroinmunoendocrinología y estrés. Vamos a explicar qué es el sistema inmunológico y cómo funciona. El sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones. Por medio de una serie de pasos, su cuerpo combate y destruye organismos infecciosos invasores antes de que causen daño. Cuando el sistema inmunológico está funcionando adecuadamente, le protege de infecciones que le causan enfermedad. Los científicos han empezado a comprender el sistema inmunológico, han podido entender el proceso en detalle. Los investigadores están generando más información sobre su funcionamiento y qué pasa cuando no anda bien. ¿Cómo funciona? Un agente infeccioso entra al cuerpo. Quizás es un virus de la gripa que entra por la nariz, quizás sea una bacteria que entra por la sangre cuando se pincha con un clavo. Su sistema inmunológico está siempre alerta para detectar y atacar al agente infeccioso antes de que cause daño. Sea cual fuere el agente, el sistema inmunológico lo reconoce como un cuerpo ajeno. Estos cuerpos externos se llaman antígenos y los antígenos deben ser eliminados. La primera línea de defensa del cuerpo es un grupo de células llamadas macrófagos. Estas células circulan por la corriente sanguínea y en los tejidos del cuerpo vigilantes de los antígenos. Cuando un invasor entra, un macrófago rápidamente lo detecta y lo captura dentro de la célula. Enzimas en el interior del macrófago destruyen al antígeno procesándolo en pedacitos pequeños llamados péptidos antígenos. A veces, este proceso por sí solo es suficiente para eliminar al invasor. Sin embargo, en la mayoría de los casos, otras células del sistema inmunológico deben unirse a la lucha. Pero antes de que otras células puedan empezar su trabajo, los péptidos antígenos dentro del macrófago se unen a moléculas llamadas antígenos de leucocitos humanos o HLA. La molécula de HLA unida al péptido, ahora llamada complejo antígeno, es liberada del macrófago. Células llamadas linfocitos de la clase T pueden entonces reconocer e interactuar con el complejo péptido antígeno HLA que se encuentra en la superficie del macrófago. Una vez que dicho complejo es reconocido, los linfocitos T envían señales químicas llamadas citoquinas. Estas citoquinas atraen más linfocitos T. También alertan a otros linfocitos de la clase B para que produzcan antígenos. Estos anticuerpos se liberan a la circulación sanguínea para encontrar y unir más antígenos, de tal forma que los invasores no se puedan multiplicar y enfermarle. En el último paso de este proceso, una célula llamada fagocito se encarga de remover el antígeno del cuerpo. ¿Qué es el sistema endocrino y cómo funciona? ¿Alguna vez te has aburrido en una clase de química y te has preguntado qué tenía que ver la química contigo? Pues muchísimo. Nuestro cuerpo produce sus propias sustancias químicas y las utiliza para controlar determinadas funciones, y el principal sistema que coordina esas sustancias se denomina sistema endocrino. Aunque muy pocas veces pensamos que el sistema endocrino influye sobre casi todas las células, órganos y funciones del organismo. El sistema endocrino es fundamental para regular el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo, el funcionamiento de los distintos tejidos, el metabolismo y así como la función sexual y los procesos reproductores. ¿Cómo funciona el sistema endocrino? Las hormonas son expulsadas directamente a la sangre en respuesta a un estímulo del sistema nervioso. Según los niveles específicos de la sangre de glucosa, en la sangre de glucosa, sodio, agua, otras hormonas, calcio y otras sustancias, el sistema endocrino envía las hormonas necesarias. Las hormonas viajan por todo el organismo y en su camino encuentran ciertos receptores específicos, uniéndose a ellos y produciendo una acción o reacción específica. Por ejemplo, la insulina, hormona producida por el páncreas, se asocia a la glucosa, que es el receptor,
para que ésta pueda ser asimilada por las células. Sin la insulina, las células no podrían asimilar la glucosa. Las glándulas endocrinas más importantes, que son la tiroides, la pituitaria, las paratiroides, el timo y las suprarrenales, el páncreas, las gónadas, ovarios en las mujeres y testículos en los hombres. Y también hay otros órganos, producen hormonas como el cerebro, los riñones, los pulmones, el corazón y el intestino. ¿Qué es el sistema nervioso autónomo? El sistema nervioso autónomo o sistema nervioso voluntario desempeña la importante función de controlar todos los actos que el organismo lleva a cabo por propia voluntad, como los del corazón, los del intestino y los de otros órganos internos. Cuenta con dos elementos diferentes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Está relacionado con la regulación de las funciones internas y con su respecto a su ontogenia se clasificó como visceral por la inervación de estructuras y órganos que derivan del endodermo y el mesodermo. Vamos a hablar sobre los tipos de estrés. Primero entramos a definir qué es estrés agudo. Podríamos decir que es una reacción fisiológica y momentánea necesaria frente a una situación de peligro. Voy a hablar sobre la posición científica actual sobre el estrés. El estrés es un término sumamente ambiguo, el cual presenta muchas connotaciones y muy poca utilidad para entender cómo el organismo se adapta a las demandas de la vida diaria y a situaciones catastróficas que ocurren de manera esporádica. Para muchos, el concepto de estrés refleja un estado indeseable de preocupación, temor, irritabilidad, tristeza y dificultad para manejar adecuadamente las situaciones que causan frustración. Para otros, el estrés es un reto que motiva la obtención de logros y metas en la vida. En el primer caso nos referimos a un término muy popular denominado estresado, el cual sugiere la naturaleza crónica de un estado negativo reconocido clínicamente como distress emotional percibido. Esta forma de conceptualizar el estrés, que incluye la experiencia del distrés emocional percibido, es un periodo prolongado de tiempo, lo denominamos estrés crónico. La posición científica en base a evidencia empírica disponible en la actualidad les permite reconocer que el estrés no es necesariamente una experiencia nociva y siempre y cuando se entienda que la percepción del evento determina lo que es estresante. El estrés es una condición inevitable en la existencia humana y estimula la obtención de metas personales, preparando el organismo para actuar de manera más efectiva ante las exigencias del ambiente. En este sentido, el estrés es positivo por cuanto permite aprender y desarrollar un buen nivel de resistencia. La respuesta del estrés nos permite reaccionar ante una situación de emergencia con todo nuestro potencial físico, superar el peligro y lograr un estado de adaptación ante las circunstancias que nos rodea. Esta situación de amenaza, mejor conocida como estresor, activa una respuesta fisiológica protectora, la cual se inicia en el cerebro a través del eje hipotalámico, pituitaria, suprarrenal, produciendo hormonas glucocorticoides, especialmente cortisol, además de catecolaminas, tales como la adrenalina y la noradrenalina. Estas hormonas generan un aumento en la concentración de glucosa en la sangre, facilitando un mayor nivel de energía, oxígeno, alerta, poder muscular y resistencia al dolor. Todo esto en cuestión de minutos. La liberación de dichas hormonas permite una comunicación inmediata con el sistema nervioso autónomo a través de los sistemas simpático y parasimpático, permitiendo enlazar el fenómeno del estrés con los aspectos psicológicos de la emoción y poner al cuerpo en estado de alerta, preparándolo para luchar o huir. Asimismo, el cortisol facilita la preparación del sistema inmune para manejar sus defensas contra bacterias, virus, heridas e inflamaciones.
Los mecanismos psicofisiológicos de la respuesta del estrés juegan un rol primordial en el proceso de adaptación y supervivencia. El incremento de ansiedad, cortisol, adrenalina y otras hormonas generadas durante una situación de estrés es esencialmente protectora y de mantener el equilibrio homeostático. Este principio de homeostasis fue el concepto central, es el modelo del estrés de Cannon, refiriéndose a la estabilidad de los sistemas fisiológicos que mantienen la vida. Todos los sistemas reguladores de glucocorticoides, catecolaminas y hormonas responden a situaciones de estrés agudos con el propósito de protección y adaptación del organismo. Cuando estas situaciones de estrés agudo son repetitivas o generan intervalos de larga duración, el organismo reacciona de manera opuesta, produciendo una excesiva utilización o manejo ineficiente de dichas sustancias químicas y determina el comienzo de síntomas clínicos que típicamente caracterizan lo que conceptualizamos como estrés crónico. ¿Qué es la psiconeuroinmunoendocrinología? Es una rama de la ciencia que estudia las complejas interacciones e interrelaciones entre el sistema nervioso central, que controla procesos biológicos y psíquicos, el sistema inmune, que protege al organismo de infecciones y enfermedades, y el sistema endocrino, que por medio de hormonas regula muchas funciones del cuerpo. Estudia y analiza los mecanismos de interacción y comunicación de las funciones mentales con los tres sistemas responsables de mantener la homeostasis del organismo, el sistema nervioso, endocrino y el inmune. Esta comunicación utiliza el lenguaje bioquímico mediante sustancias producidas por los propios sistemas, tales como las hormonas, neurotransmisoras y citoquinas. Interacciones entre los tres sistemas. Los dos grandes sistemas de comunicación interna del organismo, el sistema endocrino y el nervioso, no solo complementan estrechamente sus funciones, sino que también controlan mutuamente sus acciones. El estudio de esta continua interacción constituye lo que es la neuroendocrinología. Por una parte, se puede considerar los casos de comunicación entre células o moléculas, como la inervación glandular, en la que el sistema nervioso envía una señal química, el neurotransmisor, y controla la secreción de la hormona en cuestión. Las moléculas liberadas por las neuronas a la circulación, en lugar de ser secretadas hacia el espacio sináptico, reciben el nombre de neurohormonas. Por otra parte, las hormonas liberadas por las diversas glándulas del organismo pueden actuar a nivel del sistema nervioso central mediante la interacción de receptores específicos y así modificar el comportamiento del individuo. De esta manera, el sistema endocrino es capaz de influenciar el comportamiento sexual e incluso el nivel de agresividad. La interacción neuroendocrina es también responsable del control del comportamiento alimentario. Conclusión. El conocimiento y entendimiento de las interacciones de los tres sistemas me llevan a la conclusión de que mente y cuerpo son un solo sistema. Es fácil aceptar que nuestras emociones van a influir directamente en nuestro estado de salud, bien potenciando esa salud o proporcionando la enfermedad. Si sabemos que nuestras emociones son por esencia manifestaciones del sistema nervioso de todo individuo, debemos analizar que esta es la causa fundamental que dispara la enfermedad o la salud.